Buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente en este maravilloso y hermoso día que Dios nos regala. Y vamos a seguir con las cartas enviadas a las 7 iglesias y hoy tenemos el estudio de la última carta a la última iglesia. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, Padre bueno, Dios de amor y de misericordia infinita, estamos ante tu santa, poderosa y bendita presencia. Le pedimos al Espíritu Santo que tome control de todo lo que nos va a decir aquí en este lugar. Aquí, Dios Padre Celestial, que soy un instrumento en tus manos. Haz conmigo conforme a tu amor, conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a leer entonces, yo voy a leer para ustedes Apocalipsis 3, del versículo 14 hasta el 22. Y la palabra de Dios continúa leyéndose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel, el verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Gracias a Dios Todopoderoso y Omnipotente. Sabemos que tu palabra es bendita y no retornará atrás vacía, sino que nos dará a cada uno el mensaje que tú quieres darnos. Ya estamos con este versículo, ¿cierto? La última carta en el capítulo 3 que Jesús está enviando a las iglesias. Y esta es la última iglesia y le corresponde a la iglesia de la Odisea. El Señor Dios Todopoderoso y Omnipotente se presenta, ¿cierto?, con su todo poderío, y entonces deja saber quién es el que está mandando esta carta. Dice: he aquí el Amén, el testigo fiel, el verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. O sea que esta carta no es mandada por ser humano. Es el mismo Dios que está enviando esta carta a las iglesias. Y no es a la iglesia de la Odisea en aquel tiempo, sino que es un formato que ha salido para todas las iglesias que hay en el mundo entero actualmente. Desde ese tiempo hasta el día de hoy, las iglesias están siendo informadas de su comportamiento, porque Dios les está mandando, ¿cierto?, como un redarguir a las iglesias, y sobre todo en estos últimos tiempos. Sobre todo en estos últimos tiempos, cierto que vemos los comportamientos de la iglesia. Y estas cartas tenemos que tomar reflexión sobre cada una de ellas. Porque no es, digamos, que es el comportamiento en una o en otra iglesia, sino que muchas veces este comportamiento está metido en muchas iglesias. Está cometido este mismo comportamiento, y entonces no es solo un comportamiento que esta se comporta así, esta se comporta así, y esta se comporta de la otra manera, sino que muchas veces todo este comportamiento se mete en una sola iglesia. Y la cuestión que nosotros en este momento tenemos que reflexionar sobre lo que estas cartas nos están diciendo es por la sencilla razón que el Señor viene a buscar una iglesia santa, limpia y sin mancha.
Y a la mayoría de las iglesias, a excepción de 2 iglesias, ¿cierto? A una que es la perseguida y a la otra que es una iglesia pues que tiene un comportamiento a una altura diferente, que bueno, la mayoría de las iglesias quisieran imitar a esta iglesia, que es la de Filadelfia. Pero resulta que en estos últimos tiempos no está resultando así, no estamos viendo que las iglesias, ¿cierto?, tengan esa santidad, que tengan ese fruto que la gente quiera verdaderamente comer, que quieran disfrutar del fruto. Porque lo que están viendo en estos últimos tiempos, ¿cierto? Porque son los últimos tiempos, por eso le llamamos a esta escatología de las profecías mesiánicas. Estamos llamando, ¿cierto?, a estas prédicas, escatología de las profecías mesiánicas, porque las cosas se tienen que cumplir. Todo lo que está escrito en la santa, poderosa y bendita palabra se van a cumplir. Y por eso estamos diciendo que tenemos que tomar reflexión y tenemos que preguntarnos, ¿verdaderamente nuestras iglesias están en santidad? Estamos esperando al Señor Jesucristo con esa santidad que Él viene a buscarlo, con ese apartamiento que Él quiere, porque ser santo es apartado del mundo para servirle a Dios. Y debemos entonces reflexionar y preguntarnos, ¿no? Porque si no es así, entonces el Señor nos está dando un consejo. Y el consejo es: arrepiéntete. Arrepiéntete. Si la mayoría de las iglesias que estaban en ese tiempo eran iglesias que no estaban padeciendo, o sea, que no estaban padeciendo mucha persecución ni mucha necesidad, a excepción de la iglesia perseguida, a excepción de esta iglesia, cierto, que el Señor la alaba porque en medio de la tribulación y en medio de los problemas, pues se sostuvo. Pero la mayoría de estas iglesias estaban acomodaditas, tenían dinero, o sea, tenían de qué vivir. Tenían de qué vivir. Y en los lugares donde estaban, donde el Señor manda estas cartas, esos lugares, pues eran lugares prósperos, eran lugares donde el comercio había florecido. Y el comercio pues les traía a estas personas, les traía pues buenas remuneración de lo que vendían, del comercio que tenían. Y entre esto estaba esta iglesia de la Odisea, que es la última carta que el Señor envía. Esta era una iglesia que estaba en un momento, la crítica que el Señor le hace es que ella se estaba dando las ínfulas de que tenían plata, de que eran ricos, de que no tenían necesidad de nada. Y entonces en la ciudad donde fue mandada esa carta, que era la Odisea, pues las personas que estaban allí estaban acomodadas, tenían dinero. Y los que iban a la iglesia estaban acomodados, tenían dinero. Pero tenían un problema. Y el problema era con el dueño de la iglesia. Y el dueño de la iglesia no era el pastor. El dueño de la iglesia es Jesucristo. Y entonces estas personas se estaban preocupando más por la economía, se estaban preocupando más por las cosas materiales que por las cuestiones de evangelizar, de ir y llevar esta palabra, este mensaje a toda criatura. Se habían quedado en el sentido de que pues estaban cómodos, como hoy en día vemos muchas congregaciones que tienen comodidad, ¿cierto? Y pues estaban esperando que Dios se lo lleve al cielo. O sea, estaban cómodos aquí en la tierra y quieren seguir la comodidad allá en el cielo. No quieren pasar por ningún problema, por ninguna tribulación. No quieren meterse con nadie ni con nada. No quieren meterse con el pecado ni con los pecadores. Todo pues está caminando, ¿cierto? Como que nada está pasando. Pero el Señor, este mensaje a la última iglesia, ¿cierto? Tiene un problema de que la gente no estaba ni efervescientemente caliente ni verdaderamente conservada fría, sino que el Señor les dice que están tibios, que tienen una tibieza, pero la tibieza es de ese calor, de ese amor que debemos de tener nosotros por las almas. Estaban en un momento, ¿cierto?, de que estaban tan bien
que ya no predicaban el evangelio, que ya no iban y hablaban y caminaban como tenía que ser. Y eso está sucediendo hoy en día. Por eso debemos de examinarnos, porque no solamente de la tibieza, sino también de la opulencia, sino también de los infiltrados. Acuérdese que hablamos de los nicolaitas, hablamos de los falsos apóstoles, hablamos también de los falsos judíos y de las personas que están metidas dentro de las iglesias que se dicen ser cristianos, pero a la larga no son cristianos. De modo que este es el comienzo de lo que va a ser el fin. Pero muchas personas no están prestando mucho cuidado ni están prestando mucha atención al comienzo de lo que va a ser el fin, porque la mayoría creen en el rapto y que no van a estar aquí. Yo creo 100% de que el Señor viene por su iglesia, viene por una iglesia santa y sin mancha. Pero de que nos vamos a ir así, de que estamos de fiesta con Jesús aquí en la tierra y vamos a seguir de fiesta con Jesús allá en el cielo, sin ni siquiera tener un tropezoncito, ni un pellizquito, ni nada que nos moleste, porque cuando dicen en cuestiones de persecución y en cuestiones, digamos, de que la gente nos va a perseguir y que si vamos a ser metidos presos y que si el diablo va a meter a algunos en la cárcel, gente inmediatamente dice, eso no es con nosotros la iglesia, eso es para los inconversos. Porque siempre están supuestamente, entre comillas, dentro de las iglesias y que en santidad. Pero el Señor, que conoce los corazones, está mandando a que nos arrepintamos de nuestro comportamiento, no del comportamiento que les enviaron primeramente estas cartas a esas iglesias, sino el comportamiento de la iglesia actualmente. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Verdaderamente dentro de las iglesias hay la santidad que el Señor quiere encontrar cuando Él venga a buscar la iglesia, porque Él no va a venir, se la va a llevar, va a haber una transformación. ¿Cuánto verdaderamente dice la palabra de Dios? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Se siente usted de los escogidos o solamente de los llamados? Porque en eso tenemos que reflexionar. El Señor nos está dando tiempo en este momento para que nosotros nos arrepintamos a todas las cosas que el Señor está dándole la oportunidad de cuál es su punto de tropiezo. El Señor le está diciendo, arrepiéntete. Y esta es una de las iglesias que estaba famosamente rica en la ciudad esta, ¿cierto? La gente era opulenta, la gente tenían una escuela de medicina para los ojos. Por eso el Señor habla sobre el colirio para los ojos. Y también tenían una fábrica de lana negra. Y entonces el Señor le dice, no, yo no los quiero en lana negra, yo los quiero vestidos de blanco, yo los quiero vestidos con santidad. Pero eso era una riqueza, porque esa lana negra no se hacía sino allí, ¿cierto? En la Odisea. Y entonces les daba mucha ganancia. Y el colirio de la escuela que tenían para sanar los ojos, pues eso también les daba mucha riqueza. Y también tenían unas aguas termales, porque esas partes eran partes que eran volcánicas. Y entonces habían ríos subterráneos que llevaban aguas calientes y la gente se metía allí porque la parte era un poco fría. Pero con los terremotos y todas esas cosas, el agua ya dejó de ser caliente y dejó de ser termales y se convirtió en agua tibia. Entonces todo lo que estaba diciéndole el Señor, ¿cierto?, viene a colación con lo que está sucediendo allí en esa tierra, ¿cierto?, de la Odisea, donde está esta iglesia, porque la gente se estaba acomodando a las cosas del mundo, no a las cosas de Dios. Y entonces el Señor, ¿cierto?, lo regaña. El Señor lo regaña porque Él dice que a los que ama, ¿qué hace? Castiga, ¿cierto? Y entonces esta iglesia, dice la palabra de Dios aquí, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero se está refiriendo a qué cosa cuando le dice que no eres frío ni caliente. ¿A qué se refiere el Señor? A la actitud que está en esos momentos tomando ¿quién? Las personas que están dentro de allí están tan tranquilas que el Señor
ya no los quiere, el Señor los está detestando. El Señor dice, ¿cierto? Que el ser frío es mejor no conocer al Señor, ¿cierto? Y el ser caliente es estar en el ambiente de estar comunicando todo el tiempo las cosas del Señor, es estar caliente. Estar frío, pues no comunicas nada. Pero estar tibio es estar allí, es como tomarse una sopa, en un frío extremo, y tomarse una sopa que esté fría, que esté con manteca por encima. Yo creo que es horrible eso. ¿Es cierto? O estar tomando que tienes frío y tomarte algo tibio, ¿cierto? Si tú tomas, las cosas tibias son como un vomitivo. Te da ganas de trasbocar si te tomas algo tibio. Entonces, eso es lo que le está diciendo el Señor. Y yo como iglesia, eres una iglesia tibia. Y como tibia, yo no te quiero. ¿Okay? Yo no te estoy pasando, yo no te voy a tragar. Porque las cosas frías son buenas y las cosas calientes son buenas, pero las cosas tibias, el Señor dice, las voy a trabucar, los voy a botar de mi boca, los voy a botar de mi presencia. ¿Por qué razón? Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, el Señor aquí llega y le dice, cierto, lo contrario de lo que ellos estaban pensando de ellos. Y dice que no tiene necesidad de nada, pero el Señor dice, y no sabes que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Wow. Pero ellos se jactaban de que tenían todas estas cosas. Tenían colirio para los ojos, veían muy bien. Tenían abrigos de lana negra, vestían muy bien, ¿cierto? Y no tenían ninguna desventura porque tenían riquezas para comprar lo que quisieran. Pero eso eran cosas materiales. Cuando venimos entonces a mirar las cosas espirituales, estaban tibios. O sea, no estaban poniéndole cuidado a las cosas de Dios. Y ese es el mensaje que el Señor le dice y los invita, ¿cierto?, a que compren. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras no negras, sino blancas, ¿ok?, para vestirte y que no descubran la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Y ya no era del colirio de ellos, sino el colirio que Dios les iba a dar para que sus ojos fueran verdaderamente abiertos a lo que estaban haciendo. Y entonces pues el Señor aquí lo regaña, pero también les da la solución para que ellos, cierto, vengan de esa tibieza a verdaderamente a calentarse en las cosas de Dios. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, que a la gente no le está prestando mucha atención a las cosas del Señor. Y esto que está diciendo el Señor no es para los inconversos, es para las personas que se llaman ser cristianas, las personas que se dicen ser cristianas. Estas cartas no fueron mandadas para el mundo, sino que fueron mandadas a las iglesias. Y todas estas iglesias tenían una falla, estaban cojeando. Y entonces el Señor les manda, ¿cierto? Y les dice, ¿dónde está cojeando? ¿Dónde está tu problema? ¿Cierto? A la primera le dice, te sientes así muy bien, pero has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. O sea que ya le estaba diciendo al Señor, tú estás tibia también. Tú estás tibia. Ok, no estás caliente, no estás efervesciente como tenía que ser, porque entonces la gente acomodó esto a fechas, a años, a acontecimientos, pero no al día de hoy. Pero hoy en día estamos viendo, ¿cierto?, los nicolaitas metidos, los controladores que están metidos dentro de las iglesias, los falsos apóstoles, los falsos cristianos, la gente que viene a buscar comercio dentro de las iglesias, que vienen a enriquecerse con las cosas de la iglesia. O muchas veces nosotros miramos aquella gran cantidad de iglesias que se mantienen pidiendo dinero. Si quieres una oración por sanidad, tienes que mandar tanto, y si quieres hacer otra oración por tal cosa, tienes... Esas son iglesias que están tibias, Dios las va a vomitar de su boca. Pero Dios les está dando la oportunidad antes de que Él venga, antes de que esta escatología y estas profecías mesiánicas sean cumplidas. Le está dando a aquella iglesia que el Señor viene a buscar, que Él compró a precio de sangre preciosa. No es ningún... Ahora dice, no, mi iglesia, yo soy el ángel de la iglesia. Tenga cuidado con esas cosas que está diciendo, ¿sabe? Y examínese, revísese, ¿sí? Y esto lo estamos diciendo aquí en este lugar para que tomemos conciencia, porque no es solamente su iglesia. Acuérdese que si hay un anatema dentro de la iglesia, toda la iglesia sufre.
Toda la iglesia sufre. De modo que le estoy diciendo esto para que tomemos reflexión y pensemos y empezamos a orar los unos por los otros. Esto no es una crítica destructiva, sino una crítica que es alusiva a los tiempos que estamos pasando nosotros. ¿Cómo está la iglesia? Verdaderamente, ¿la iglesia está en la santidad que Dios viene a buscarla? Contéstese usted. Y contéstese usted como miembro de esa iglesia, ¿qué verdaderamente usted está aceptando que Dios no lo está aceptando, que Dios lo toma como tibio? ¿Ok? Porque la reacción de Dios hacia estas cosas es una reacción bien fuerte. Es bien fuerte, ¿no? El trasbocar una cosa es porque le cayó mal. Y si la iglesia va a ser trasbocada o miembros de la iglesia van a ser trasbocados, es porque hemos caído mal. Pero el Señor está dando la solución. Y la solución es arrepiéntete. Arrepiéntete que hay tiempo. Arrepiéntete que es hoy el día que dice el Señor. No es un día para seguir en lo mismo. Y para seguir en lo mismo es un día de cambio. Es un día de transformación. Es un día que si el Señor viene ahora mismo, nos vamos con Él porque estamos santos. Amén. Alabado sea Dios. Y tenemos otra cosa que el Señor dice. Y esta palabra que el Señor dice, ahí mismo se la acomodamos a los inconversos. Pero el Señor no le está hablando a los inconversos en estas palabras. Nos está hablando a nosotros como iglesia. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La gente usa este versículo bíblico para evangelizar. Esto no es versículo bíblico para evangelizar, hermano. Este es un versículo bíblico para examinarnos. El Señor está tocando la puerta tuya y tú le tienes la puerta trancada y no lo dejas entrar, no lo invitas a entrar, no lo dejas entrar a tu congregación, no lo dejas entrar a tu cuerpo. Siendo el templo de Dios nuestro cuerpo, no le permitimos entrar al Señor, le tenemos la puerta cerrada. No puede cenar con nosotros porque no lo dejamos entrar. Porque aquí el que manda es el diácono. Porque aquí el que manda es el apóstol. Porque aquí el que manda es el doctor. Porque aquí el que manda es el ángel de la iglesia. No, la iglesia la manda Cristo. Okay, el único que dio su vida y sufrió por ella y derramó su sangre en la cruz del Calvario y se dejó clavar y se dejó coronar y se dejó azotar, se llama Jesús de Nazaret. Y esta iglesia es de Él. Y Él está tocando. Él está tocando los corazones de los creyentes, no los corazones de los incrédulos, sino de los creyentes. Por esa iglesia que viene a buscar Él limpia y sin mancha. ¿Es su iglesia esta, hermano? Amén. Y si no es su iglesia esta, hermano, entonces examínese, porque si no el Señor nos va a vomitar. Y nosotros no queremos ser vomitados. Queremos que abrirle el corazón al Señor para que Él entre y cene con nosotros y dé ese cambio que necesitamos. Muchas veces la gente entramos como en una apatía a las cosas, como en una rutina, y muchas veces salimos de la tradición y entramos en una peor tradición, en una condición de que hombres quieren gobernarnos. Estos nicolaitas están metidos, estos falsos apóstoles están metidos, toda esa gente quieren gobernar, pero andan buscando toda riqueza, andan buscando todo poder económico. Estamos estudiando el libro de Juan nosotros porque también estamos estudiando el Santo Evangelio del Nuevo Testamento y estamos estudiando el libro de Juan. Y el Señor nos está llevando de las cosas materiales a las cosas espirituales. ¿Cómo nos introduce? ¿Cómo nos va introduciendo? ¿Cómo nos va llevando Él a las cosas que verdaderamente nosotros debemos de tener interés? ¿No? La mujer samaritana dice que quiere agua. Y los otros que les multiplicaron los panes y los peces quieren pan. Pero quieren pan material y quieren agua material y quieren vino material, pero nada espiritual. Y el Señor nos está llevando y dice, las cosas de este mundo, las cosas materiales, para nada sirven, para nada aprovecha. Nada trajiste, nada te vas a llevar. Pero las cosas espirituales, alimentarnos verdaderamente de las cosas de Dios son importantes. Cuando decimos que el Señor, le dicen los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó a orar.
Y lo primero que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, danos hoy el pan de cada día. Pero cuando la gente pide el pan de cada día, está pidiendo el pan material, el pan que todos los días comemos. Pero el Señor dice, yo soy ese pan de vida, yo soy ese pan que bajó del cielo, yo soy ese pan que verdaderamente calma tu hambre, aquella hambre espiritual que el ser humano tiene, aquella sed espiritual que el ser humano tiene. Ahí nos enseña. Por eso cuando decimos Padre nuestro, danos el pan, danos a Cristo, Señor, para que lo podamos verdaderamente entrar dentro de nosotros, para que nos alimentemos como Él quiere alimentarnos. Esto es verdaderamente lo que quiere Dios con su iglesia. Okay, Él no se viene a llevar cualquier vómito, Él no se viene a llevar cualquier trasboco que sacó, sino que Él se viene a llevar una iglesia santa, limpia, en vestiduras blancas. Pero ni siquiera le estamos abriendo la puerta para que Él entre y cene con nosotros. Le tenemos la puerta trancada al Señor y abierta al mundo. Tenemos que examinarnos, hermanos, porque las cosas van de mal en peor y el Señor viene. El Señor está a las puertas. El Señor está llegando. Y viene por una iglesia que todavía ni siquiera le han dado un sustico, ni siquiera le han dado una carrerita. Están todos muy gorditos, muy sentaditos, así muy redonditos dentro de las iglesias, haciendo fiestas para el pastor, fiestas para la hermana que cumple años, fiestas para el hermano, todo el tiempo comida y danza. Y entonces se han metido ahorita al mundo con sus ritmos, ¿cierto? Y ahora uno va a las iglesias y parece que entra a una discoteca. Tenemos salsa cristiana, merengue cristiano, cumbia cristiana. Tibios. Tibios. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado porque estas cosas son serias. Si usted cree que hay algo serio en este mundo, esto que estamos hablando es verdaderamente serio. Usted se está jugando su alma. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Se la está jugando ahorita mismo. ¿Dónde usted va a pasar la eternidad? ¿Con Dios o sin Dios? Usted escoge. Que el Señor le bendiga y que tenga buenas noches.